Hola gente de YouTube, el día de hoy voy a hacer una reseña a una serie de Discovery Kids llamada Thomas y sus amigos. Una serie que veía los fines de semana durante las mañanas. Pero antes de empezar, quiero avisarles que ya llegamos a los 3900 suscriptores, 100 más y llegaremos a los 400 suscriptores y ahí haré una video reacción con mi voz real. Pero bueno, aquí empieza una nueva reseña. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta serie se estrenó el 9 de octubre de 1984 en el Reino Unido por el canal ITV, y se estrenó en Latinoamérica el 5 de agosto de 2002 por el canal Discovery Kids. Thomas y sus amigos es el nombre de la serie de televisión basada en la serie ferroviaria creada por el reverendo W. Awdry. Fue adaptada para la televisión por Britt Allcroft usando las historias originales de la serie ferroviaria antes de usar historias escritas por escritores. La serie llegó a más de 185 territorios y tiene 24 temporadas, una película para cines, y 14 especiales directos a DVD. La serie fue producida por Mattel Creations, tomando el control de Hit Entertainment, quien grabó la serie desde su adquisición de Guyana Entertainment. En abril de 2008, se anunció que las grabaciones de la serie serían transferidas a Nitrogen Studios en Canadá y sería con animación CGI. La animación CGI se usó por primera vez en la 12ª temporada para las caras de las locomotoras, la gente y los animales, aunque los personajes de fondo seguirían teniendo las caras de arcilla. La primer producción en CGI, El héroe de las vías, fue lanzada en otoño de 2009. Desde entonces, la serie ha sido animada en CGI. En febrero de 2012, se anunció que Arc Productions se haría cargo de las tareas de animación a partir de la 17ª temporada en 2013. En agosto de 2016, Arc Productions cerró después de declararse en quiebra. Jamfield Entertainment, sin embargo, firmó un acuerdo, buscando adquirir la totalidad de Arc. El 22 de agosto de 2016, se confirmó que Jamfield Entertainment había adquirido Arc Productions y se hizo cargo de la animación de Thomas y sus amigos. Esta serie contó con 24 temporadas, y un total de 584 capítulos. Su intro fue evolucionando cada vez que pasaron las temporadas. Aquí les dejo todas las intros de Thomas y sus amigos. ¡Thomas y sus amigos! ¿Cuántos son? Cada uno Thomas a su y sus función, amigos. y muy coloridos van, no se pueden comparar. Cada uno con su rol van por el muelle o la estación. Muy contentos siempre están Thomas y los demás. Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada Thomas y sus amigos. y muy coloridos van.
Thomas and Friends. 2, 4, 6 y 8 son dispuestos en la estación. Rojo, verde, café y azul. Siempre puedes verlos tú. Cada quien su parte hará en Pitman o en cualquier lugar. Junto a sus amigos ya, Thomas siempre va. James, Daisy, Mia, Gordon, Rebecca, Emily y el 1 Thomas es. Al mundo voy a tener aventuras. Feliz estoy, pues voy con Thomas a explorar. Al mundo voy, haré nuevos amigos. El mundo es un viaje en el tren. El gran mundo exploremos con Thomas y sus amigos. Un gran mundo de aventura. También les dejo la promo que le hizo Discovery Kids a Thomas y sus amigos. Você conhece todos eles: Percy, James, Harold, Edward, Bert, Toby, Henry, Terence, Gordon. E claro, também conhece a locomotiva número 1, Thomas. Thomas e seus amigos. A seguir, aqui, no Discovery Kids. A continuación, vamos a mencionar a los personajes de Thomas y sus amigos. Empezamos por Thomas. Thomas es una locomotora azul que trabaja en el ferrocarril noroeste. A lo largo de los años, Thomas ha arriesgado su vida para ayudar a sus amigos y compañeros de vías. Cuando llegó por primera vez a la isla de Sodor, Thomas trabajó como piloto de la gran estación. Después de ayudar a rescatar a James tras un desagradable accidente, Thomas fue recompensado con 2 nuevos vagones, Anne y Clarabel, y se le encargó la gestión del ramal de Farquhar. Aparte del trabajo en el ramal, Thomas realiza varios trabajos en el ferrocarril, concretamente tirando de trenes de pasajeros y de mercancías. También trabaja ocasionalmente como maniobrador, realiza trabajos esporádicos y tira del tren de correos con Percy. Thomas fue descarado al principio y disfrutó burlarse de Gordon despertándolo mientras descansaba en Knapford. Gordon se las arregló para vengarse de Thomas saliendo de la estación demasiado rápido antes de que pudiera ser desacoplado, y aunque Thomas aprendió la lección sobre las burlas a Gordon, quiso ver más del mundo e ir más allá del depósito de la estación de Knapford. Tuvo la oportunidad de tirar de su primer tren de pasajeros cuando Henry se enfermó, pero salió de la estación demasiado pronto cuando confundió el silbato del guarda del tren de Edward con el suyo propio, dejando atrás sus vagones y pasajeros. Thomas fue detenido por un señalero y volvió a la estación a buscar su tren. Gordon y James se burlaron implacablemente de Thomas por este error, aunque Edward se compadeció de él y se ofreció a dejar que Thomas llevara su tren de mercancías mientras él se ocupaba de sus tareas de maniobra en el depósito. Thomas apenas podía contener su emoción y estaba muy emocionado para escuchar la advertencia de Edward sobre los furgones, creyendo que podría manejarlos fácilmente. Sin embargo, al llegar a la cima de la colina de Gordon, los furgones empezaron a empujar a Thomas por la línea, haciéndole perder el control y casi estrellarse hasta detenerse en una vía lateral. Al darse cuenta de que Henry no había salido de los cobertizos para tirar de su tren durante un día de lluvia, Thomas corrió de vuelta a los cobertizos de Timoth y consiguió convencer a un paranoico Henry de que la lluvia no le haría daño, ayudándole finalmente a superar su miedo a la lluvia. Thomas continuó trabajando en el depósito y, con el tiempo, se volvió más hábil en las maniobras. Un día, mientras se tomaba un descanso en el depósito, Thomas vio como James era empujado por sus furgones, incapaz de detenerse debido a la quema de sus pastillas de freno. Thomas persiguió valientemente a James abandonando su castigo e intentó detenerlo. Pero, por desgracia, James descarriló y aterrizó en un campo. Thomas se apresuró a volver a Knapford y buscó a Judy y Jerome, que le ayudaron a volver a encarrilar a James. Como recompensa por sus heroicas acciones, Thomas fue recompensado con su propio ramal y 2 vagones propios, Anne y Clarabel. A partir de ese momento, Thomas comenzó a trabajar con orgullo y alegría en su propio ramal. Edward fue una de las primeras locomotoras de vía estándar en el ferrocarril del noroeste y ha trabajado en el ferrocarril por más tiempo. Cuando Edward llegó por primera vez a Sodor, le daría un paseo a un jovencito Panhat en un viejo vagón en su cumpleaños. Esta tradición continuaría todos los años. Al comienzo de la serie, Edward estaba confinado en los cobertizos de Bickerstone, para alegría de las otras locomotoras, que afirmaban que era demasiado viejo y débil para trabajar.
Al final, Edward volvió a salir y demostró que lo que le faltaba de fuerza lo compensaba con trabajo, empujando a un testarudo Gordon y su pesado tren de mercancías hasta la colina de Gordon. Cuando Thomas se hartó de ir a buscar vagones para las grandes locomotoras, Edward le ofreció a Thomas llevar sus furgones. Sin embargo, Thomas, al no tener experiencia con los furgones, fue empujado colina abajo y desviado a un apartadero. Más tarde, Edward ayudó a James con un tren de doble cabecera cuando la espléndida locomotora roja estaba de mal humor. Durante un tiempo después, Edward envejecía tanto que sus piezas hacían ruido al avanzar, lo que hizo que las locomotoras más grandes se burlaran de él por su edad. Gordon y Henry se burlaron de él cuando un grupo de vacas hizo que la mitad de sus furgones de ganado se desprendieran y descarrilaran, pero más tarde tuvieron su merecido cuando se encontraron con una vaca llamada Bluebell en un puente. Más tarde, en 1952, Edward salvó de la chatarra a un viejo locomóvil llamado Trevor cuando animó al párroco de Wellsworth a comprarlo. Edward es muy bondadoso, maduro, sabio y está dispuesto a ayudar a un amigo que lo necesite. Las locomotoras pequeñas confían en él para que les escuche y aconseje con simpatía. También es un gran trabajador y siempre hace todo lo posible por terminar un trabajo. Edward también ha sido la voz de la razón para algunas locomotoras. Cuando una locomotora se comporta mal, el inspector Gordo recurre a él para calmarla. Ya que conduce un ramal, Edward conoce las responsabilidades que se requieren para tener éxito al hacerlo, incluyendo las maniobras. Esto a veces lo pone en desacuerdo con Gordon, James y Henry, que creen firmemente que las locomotoras de tender son demasiado importantes para trabajos de poca importancia como las maniobras. Por ello, Edward fue tratado con dureza por sus tareas de maniobra hasta que Sir Topham Hatt encerró a las grandes locomotoras en sus cobertizos. Por desgracia, las grandes locomotoras, especialmente Gordon, suelen considerar a Edward como anticuado y lento. Si bien es cierto que es una de las locomotoras más antiguas del ferrocarril noroeste, que ayudó a construir, ha demostrado una y otra vez que es más que capaz de trabajar tan duro como cualquier locomotora. Él y Boco han sido las únicas locomotoras capaces de cuidar de Bill y Ben y de saber ponerlos en su sitio si se portan mal. Como cualquier otra locomotora antigua, no soporta ninguna tontería de nadie, especialmente de las locomotoras más grandes. Henry es una locomotora verde de tráfico mixto que trabaja en el ferrocarril noroeste, normalmente en la vía principal. Originalmente fue construido como una locomotora prototipo disfuncional, y necesitaba carbón galés especial para funcionar correctamente. Tras su accidente cuando tiraba del pez volador, Henry se sometió a una extensa reconstrucción, dándole una nueva forma y un mejor rendimiento. Posteriormente se trasladó a los cobertizos de Bickerstone. A menudo se le ve tirando de trenes de mercancías. Henry se comporta generalmente bien y es amable, pero a veces es arrogante. En el fondo, Henry es un gran trabajador, pero sus frecuentes brotes de enfermedad dificultan su trabajo. Sus enfermedades casi siempre tienen que ver con su caldera. A diferencia de Gordon y James, a Henry no le importa tirar de furgones, sobre todo porque es una locomotora de tráfico mixto, aunque cuando se le asigna la tarea de tirar del expreso cuando Gordon no puede hacerlo, esto puede afectar a su caja de humos y puede actuar de forma exagerada. Aunque normalmente no le importa tirar de furgones, Henry odiaba maniobrar sus propios trenes, lo que le llevó a pasar varios días miserables encerrado en los cobertizos tras un intento fallido de ir a la huelga. En la serie de televisión, Henry ha sido representado con una personalidad mucho más amable y blanda. Se le ha mostrado como un amante de la naturaleza, como se evidencia en El bosque de Henry. Esta personalidad se mantiene en las temporadas más recientes, en las que Henry también es una locomotora que ama los árboles, ya que teme que el pino alto y el árbol de los deseos sean talados y trata de evitarlo. En las temporadas más recientes, Henry suele mostrarse algo preocupado, como se muestra en varios episodios. Esta personalidad preocupante también aparece en La aventura comienza, que contrasta enormemente con la versión original del orgullo de Henry. Ha mostrado casos en los que era malhumorado, arrogante y vanidoso, pero orgulloso, fuerte e ingenioso, al igual que en las primeras temporadas, sobre todo cuando alguien se burla a su costa y cuando las locomotoras vanidosas empiezan a engreírse. De las grandes locomotoras, Henry es el más propenso a ser respetuoso con locomotoras como Edward, Percy, Thomas y Toby de forma habitual. No suele enemistarse con sus compañeros como hacen Gordon y James y suele mostrar remordimientos por sus acciones.
Estos rasgos también le hacen ser más sensato que sus compañeras locomotoras, a las que a menudo intenta mantener a raya, siendo la voz de la razón del trío. Gordon es una gran locomotora azul que trabaja en la vía principal. Es el único hermano sobreviviente del escocés volador. Gordon es también una de las locomotoras más rápidas y fuertes de la isla de Sodor, cuya tarea principal es tirar del expreso, una tarea que comparte con Rebecca desde la 22ª temporada en adelante. La importante posición de Gordon como locomotora que tira del expreso le ha convertido en un ser orgulloso, pomposo, arrogante, testarudo, soberbio y engreído, con una buena razón además. Es la locomotora de vapor más rápida de Sodor. Está muy orgulloso de ello y tiende a presumir. Sin embargo, a pesar de su pomposidad, tiene buen corazón, siempre está dispuesto a perdonar y utiliza su fuerza superior para ayudar a las locomotoras más pequeñas a salir de sus problemas. Aunque también es vengativo y planea una venganza si cree que ha sido suficientemente despreciado, como ya se ha dicho, está dispuesto a perdonar, especialmente después de que él haya obtenido su castigo o el individuo haya recibido alguna otra recompensa. También siente un gran odio por los trenes de mercancías y cree que solo debe tirar de los vagones. Debido a su rango en el orden social del ferrocarril noroeste, Gordon espera conseguir los importantes trabajos de pasajeros, y se enfada cuando no consigue lo que quiere o se pone celoso de las locomotoras que sí lo consiguen. Gordon es grosero y egoísta la mayoría de las veces, especialmente con locomotoras más pequeñas como Thomas o Percy. A pesar de ello, les ha ayudado en algunas ocasiones y no necesariamente le desagradan. Sin embargo, un incidente terminó temporalmente su relación con Thomas. También puede ser grosero con locomotoras más viejas y débiles como Edward. Sin embargo, tras las desventuras en las que Edward tuvo que ayudarle, Gordon reconoce de buen grado que, a pesar de ser viejo, Edward sigue siendo una locomotora muy útil. Sin embargo, Gordon sigue dudando a veces de que Edward siga siendo confiable. No creía que Edward pudiera ganar una carrera contra Spencer ya que solo es una locomotora trasera y una pérdida de vapor, e incluso llegó a decir abiertamente que no valía nada y a pedir que lo desecharan. Pronto dejó de menospreciar a Edward para siempre después de que fuese engañado por Thomas. Aprendió la lección y se disculpó con Edward, diciendo que prometió no volver a llamarle viejo o poco confiable. A pesar de que a veces maltrata a Edward, en el fondo, Gordon se preocupa mucho por él y por las demás locomotoras del ferrocarril. Esto se demostró especialmente cuando se enfadó mucho al enterarse de que Edward y Henry se habían mudado de los cobertizos de Timoth para dormir en otro lugar por sus propias razones, indicando así lo mucho que los echaba de menos. Parece que le cuesta aceptar los cambios, pero con la ayuda de sus amigos y de Nia, puede salir adelante. A veces, Gordon muestra un lado más amable y da algunos consejos a las locomotoras, normalmente después de haber tenido algún percance como consecuencia de su temeridad. Sin embargo, algunos de sus consejos no son precisamente útiles u honestos, como han descubierto James, Percy y Sir Handel. Esta faceta resurgió una vez que Rebecca se incorporó al ferrocarril noroeste. Pero esta vez, Gordon se dio cuenta de que se equivocó al hacerlo, sobre todo cuando acabó destrozando un conjunto de parachoques. Con la partida de Edward, Gordon se ha encontrado a menudo actuando como la figura paterna de las otras locomotoras. Su actitud pomposa a menudo hace que este papel sea difícil, pero finalmente maduró lo suficiente como para dar algunos consejos significativos que ayudan a los demás. Desde la 20ª temporada, Gordon ha desarrollado una tendencia a culpar a los demás de sus defectos. Esto se demostró cuando culpó a Henry por tener que hacer su trabajo por el día y viceversa, a pesar de que su tardanza fue lo que provocó el cambio en primer lugar. Cuando él y el resto del equipo de vapor se metieron en problemas por negarse a salir del cobertizo por la noche, creyendo que había un tren fantasma, que en realidad era Henry con una capa de pintura luminosa, volvió a culpar injustamente a Henry del apuro. A pesar de ser catalogado como una de las locomotoras más sensatas de Sitopamat, puede actuar de forma insensata si se le incita, lo cual es bastante frecuente. Debido a su reputación, tiene miedo de ser descubierto y a menudo intenta abstenerse de actuar con poca seriedad. Al igual que James, Gordon puede opinar mucho sobre el carácter de una locomotora. Siguió desconfiando de Sonny debido a su papel en la huida de Kenji y en el robo de los planos del auto volador de ruta a pesar de que Sonny se cambió de bando, debido a que la locomotora era propiedad de los ladrones en primer lugar. Con el tiempo, se enteró por Thomas de que no tenía intención de participar, pero aún así se negó a creer que Sonny dejó el estilo de vida de ladrón hasta mucho después.
Gordon también es muy pijo y egoísta, alegando que las locomotoras que llevan adornos para el concurso de los mejor decorados le hacen parecer ridículo y que Thomas es indigno al llevar un disfraz de mono, mientras que los demás lo veían como algo gracioso. A pesar de ello, tiene normas morales, ya que decidió devolver a Henry su carbón especial en lugar de utilizarlo para batir su récord de velocidad. Siempre que se reúne y habla con Henry y James, Gordon suele ser el que dirige la conversación y toma las decisiones, lo que le convierte en una especie de líder de las tres grandes locomotoras. Siempre se apresura a echar la culpa de cualquier error a otra persona, aunque su orgullo se lo impide con bastante frecuencia. Gordon dará el crédito cuando sea necesario, especialmente después de los momentos de culpa. James es una locomotora roja de tráfico mixto que trabaja en el ferrocarril noroeste, normalmente a lo largo de la vía principal, y es el número 5. Puede ser vanidoso, fanfarrón y demasiado confiado, pero tiene buenas intenciones y es muy trabajador. James está muy orgulloso de su espléndida pintura roja. No le gusta tirar de los furgones, aunque no hasta el punto en que lo hace Gordon, y es tan narcisista que se cree superior a los demás y puede ser superficial, fanfarrón, demasiado confiado, arrogante, chulesco, orgulloso, travieso y vanidoso, sobre todo con los que parecen anticuados, débiles, lentos o sucios. Esto le ha hecho tener cierta rivalidad con Edward, Percy, Toby y Doug, así como con Thomas, Gordon, Henry e incluso Philip últimamente. Su vanidad llegó al punto de que intentó bloquear a Edward de la vista de un fotógrafo cuando este se le estaba tomando una foto y cuando trató de hacer su trabajo rápido para poder tomar el tren de regalos. En la mayoría de los casos, hace falta que los demás le regañen para que se le pase la mano, e incluso entonces es demasiado tarde para evitar problemas. Ha actuado así incluso antes de ser repintado de rojo. Sin embargo, en varias ocasiones, se ha visto en la necesidad de recibir ayuda de aquellos a los que ha insultado y, al final, se disculpa. James fue la última de las locomotoras de vapor que mantuvo sus prejuicios contra las diésel, insultándolas del mismo modo que otros diésel visitantes insultaban a las locomotoras de vapor de Sodor, y Boko y Bear apenas se salvaron de su opinión. Sin embargo, después de un día de frío, fue rescatado por el diésel de los talleres y tuvo que admitir que los diésel no tenían nada de malo. Esta parece ser una de las pocas lecciones que se le han quedado grabadas. A pesar de esto, James puede seguir opinando mucho sobre el carácter de alguien, negándose a creer que Sonny había abandonado la vida de delincuente, solo para descubrir por las malas que cuando Sonny lo golpeó en los muelles para salvarlo de ser salpicado y abollado por las sandías. En situaciones similares, James suele sentir remordimiento y culpa por sus acciones, lo que a menudo hace que sus disculpas salgan a relucir mansamente. James también puede ser un poco y ha sido retratado como un bromista en ocasiones, a menudo engañando o asustando a las otras locomotoras para divertirse o para librarse de trabajos que no le gustan. Sin embargo, a raíz de una broma especialmente mala que le gastó a Percy en la época en la que asustó con un monstruo hecho de chatarra, esta característica parece haberse calmado. A partir de los vídeos de conocimiento, Thomas lo ha calificado como el bromista del equipo de vapor. A pesar de todo eso, James ha mostrado un lado bondadoso. Tiene un corazón de oro y quiere ayudar a cualquiera que lo necesite. Normalmente es muy trabajador y, como todos, quiere ser responsable, confiable y realmente útil en el ferrocarril del inspector Gordo. Aunque su vanidad suele ocultarlo, James es capaz de darse cuenta de cuando se pasa de la raya, y se lamenta en silencio por sí mismo y por los demás una vez que se produce un accidente provocado por él. De las tres grandes locomotoras, James es el más propenso a criticar cuando no le gusta algo, aunque más allá de esto, se desconoce su papel en el trío entre Gordon, Henry y él. Percy es una pequeña locomotora verde que trabaja en el ferrocarril noroeste y es la locomotora número 6 de Seat of Hat. Fue traído a Sodor para ayudar a operar el ferrocarril durante la huelga de Gordon, Henry y James y más tarde se volvió el piloto de la estación Knapford. Tras la renovación del nuevo puerto, Percy se mudó permanentemente al ramal de Thomas, donde ahora trabaja como locomotora de mercancías. Su trabajo favorito es repartir el correo y Thomas es su mejor amigo. Percy es una locomotora bastante traviesa, pero en general es amable. Normalmente se comporta bien, aunque también se mete en problemas al meterse en situaciones sin pensarlas adecuadamente antes. Le encanta burlarse de otras locomotoras, sobre todo de las más grandes, como Gordon y James, pero siempre es bajado a la tierra a su debido tiempo por cualquiera que le dé la moral para aprender, especialmente el inspector Gordo. También puede ser algo tímido.
Percy también puede ser cuestionable e ingenuo con ciertas palabras difíciles. Diría delgado mientras que cualquier otro diría delegado, borrosidad invisible en lugar de modernidad inservible, insector en lugar de inspector, etc. Percy es increíblemente propenso a los accidentes, muchos de ellos es a veces debido a su propia estupidez o a que sus bromas le salgan mal. Posee el dudoso récord de más accidentes en una temporada. 5, todos ellos ocurridos en la segunda temporada. Caer sobre un montón de carbón, caer al mar, destrozar un furgón de cola, chocar contra un sacos de cal o que le caiga un cajón lleno de melaza. Posiblemente accidente más tonto hasta la fecha, sin embargo, fue en la sexta temporada, cuando resbaló sobre rieles resbaladizos, se estrelló en la fábrica de chocolate y salió todo cubierto de chocolate. A pesar de ello, siempre trata de ser alguien realmente útil. Aprende de sus errores y cumple con su trabajo, una lealtad por la que el inspector Gordo le ha elogiado en muchas ocasiones. Aunque han tenido sus discusiones, Thomas es el mejor amigo de Percy. También es buen amigo de Toby y aunque tiene una pequeña rivalidad con Harold derivada de su carrera, los dos están dispuestos a ayudarse mutuamente cuando tienen problemas. Percy puede ser también es un blanco fácil de las burlas de las grandes locomotoras, especialmente de Gordon y James, sobre todo cuando tiene un accidente o cuando tiene miedo de algo. También ha guardado rencor a Gordon y James por haberle engañado para que malinterpretara una señal, pero lo silenció con la ayuda de Duke. Esto demuestra que, cuando las tonterías van demasiado lejos, Percy no lo tolerará y buscará ayuda para arreglar el asunto definitivamente, aunque el inspector Gordo lo regañe por ello. Durante la serie CGI, Percy se volvió ligeramente más precavido y un poco menos travieso. Esto podría deberse a que aprendió la lección por ser travieso o a que no quería volver a meterse en problemas. Además, la amistad de Percy y Thomas se ha ampliado y apenas discuten. A pesar de su mayor madurez, Percy sigue siendo víctima de ocasionales ataques de ingenuidad y malentendidos. Toby es un tranvía marrón y cuadrado que vive y trabaja en la isla de Sodor, y es la locomotora número 7 del ferrocarril noroeste. Toby es viejo, pero sabio, trabajador y con conocimientos suficientes sobre la conducción de ramales como para justificar la conducción de la línea de Thomas con Daisy después del accidente de Percy con los furgones hasta el regreso de Thomas. También es lo suficientemente inteligente como para controlar los furgones. Sin embargo, su avanzada edad y su diseño hacen que sea más débil que las demás locomotoras. Aunque Toby siempre está dispuesto a trabajar duro sin rechistar, a veces puede ser un poco temperamental, sobre todo cuando las locomotoras jóvenes e inexpertas que están llenas de vida le ponen las cosas difíciles, especialmente Mavis y Daisy. Sin embargo, el trabajo en la línea de la cantera suele calmar sus ánimos sin que nadie se apene, salvo, claro está, su vieja y fiel vagón, Henrietta. A partir de la octava temporada, Toby sufre ocasionalmente de inseguridad y se cuestiona las capacidades de su propio trabajo y tiene sentimientos de incertidumbre. Pero Toby suele ser más alegre y amistoso, además de tener sutiles matices de nerviosismo, además de ser plácido y fácil de llevar, disfrutando de la paz y la tranquilidad del campo a lo largo del ramal de Thomas. Incluso le gusta escuchar a los pájaros en la pajarera que hay junto a su cobertizo y es amigo de los cerdos de la granja de cerdos del granjero Trotter. Aunque suele ser nervioso y tímido a veces, y ocasionalmente se queja en las malas condiciones de trabajo, Toby suele mantener un sano sentido del humor, y no se priva de reírse de las payasadas de nivel juvenil, en particular, cuando se burla del sombrero blanco de safari de Sir Topham Hatt. El lado sabio y conocedor de Toby todavía se mostraba a veces, como cuando le dijo a Emily que tenía que ser inteligente para ser una reina y se rió de ella, y cuando le dijo cómo conseguir ayuda después de que él, Percy y Mavis tuvieran un accidente. Toby también demostró ser sabio cuando ayudó a Den cuando se trataba de lidiar con furgones problemáticos y cuando se trataba de ser valiente y evitar que los ladrones robaran la corona. Emily es una locomotora tender de Stirling Single que tiene un gran corazón y actúa como una figura fraterna para las otras locomotoras, a pesar de ser quisquillosa e impulsiva a veces. Después de rescatar a Gordon de un puente derrumbado, fue recompensada con ser nombrada locomotora de seguridad, obteniendo su número con ella. Ella trabaja principalmente en la vía principal y una vez dirigió el ramal del Valle Neblinoso. Ella también tiene su propio conjunto de vagones. Emily fue presentada como amable, cariñosa, servicial, madura, compasiva y siempre sensible a los sentimientos de los demás. Si ella le hace daño a alguien, a sabiendas o no, se disculpa rápidamente.
Sin embargo, de la 8ª a la 12ª temporada, Emily experimentó un cambio de personalidad, desarrollando el hábito de ser malhumorada, mandona, grosera, descortés, arrogante y abusiva con los demás. Se esforzó por ser la mejor y, a veces, causó percances, pero siempre los compensó cuando se dio cuenta de sus errores. Desde El Rey de las Vías en adelante, Emily ha sido retratada más de cerca a su personalidad original, junto con matices más sutiles de exceso de confianza. También a menudo actúa como una voz de razón, particularmente cuando James se hace demasiado grande para sus ruedas, o cuando un amigo necesita apoyo moral. Recientemente, también se ha demostrado que es adaptable, capaz de pensar en un plan en cualquier momento. Es algo propensa a los celos o sentimientos de insuficiencia, a menudo anhelando más emoción en su vida cuando se entera de las aventuras de los demás, o de los mismos talentos que ellos. Sir Topham Hatt, también conocido como el Inspector Gordo en Latinoamérica y el Revisor Gordinflón en España, es el supervisor del ferrocarril noroeste y previamente del ferrocarril Scarloe y el esposo de Lady Hatt. Sir Topham Hatt es estricto, pero divertido y justo. Puede ser estricto, pero con razón, y se preocupa profundamente por las locomotoras, y también les muestra un lado paternal. Es un personaje bastante fuerte y les recordará a las locomotoras que él está a cargo si empiezan a rebelarse contra su autoridad. No soporta el acoso y, aunque suele ser serio, disfruta de una buena risa alegre. Sin embargo, a pesar de su amabilidad y justicia, hay ocasiones en las que Sir Topham Hatt reprende a las locomotoras por situaciones fuera de su control, aunque generalmente es porque todavía siente que su descuido o ignorancia influyeron en ello. Como cualquier hijo, siente un poco de respeto por su madre, Dowager Hatt. Pero como todas las relaciones con los padres, hay algunas cosas que considera más personales que otras. A veces, Sir Topham Hatt puede ser el personaje cómico, con altos niveles de ironía y ocasionales payasadas. También puede ser apresurado y olvidadizo en ocasiones y equivocarse en las prioridades. También es un poco goloso, con un gusto particular por los bollos de crema, los helados, los batidos y los pasteles. Dicho esto, también muestra un lado claramente más paternal de sus locomotoras. Cuando uno de ellos desaparece, está firmemente decidido a encontrarlo, incluso si eso significa viajar por países enteros para hacerlo. También se sabe que está muy orgulloso de su característica galera y, a menudo, se angustia por ello si el sombrero sufre algún daño. Sin embargo, se preocupa mucho más por sus locomotoras, ya que la tiró a un lado al encontrar a Thomas en la isla misteriosa. Esta serie contó con 14 películas, que fueron Thomas y el tren mágico, llamando a todas las locomotoras. El gran descubrimiento, el héroe de las vías, rescate de la isla misteriosa, día de los diésels, el rey del ferrocarril, misterio en las vías, historia de los valientes, comienza la aventura. La leyenda del tesoro perdido de Sodor, la gran carrera, un viaje más allá de Sodor, un mundo grande. Grandes aventuras. Y Thomas y la locomotora real. De las 14 películas de Thomas, Discovery Kids solamente transmitió las primeras 4 películas. Algunas de las canciones clásicas de Thomas y sus amigos se repitieron en la era CGI, y como en el doblaje latino para esa era se mandó a doblar a México, esas canciones tuvieron que volver a doblarse. Aquí les dejo una de esas canciones con el doblaje de Argentina y de México. Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función y muy coloridos van, no se pueden comparar. Cada uno con su rol van por el muelle o la estación, muy contentos siempre están, Thomas y los demás. 2, 4, 6 y 8 son dispuestos en la estación. Rojo, verde, café y azul
tal como dijo una vez el youtuber Damito Patricio Alexis, Discovery Kids transmitió los capítulos de Thomas y sus amigos en desorden, y esto provocó que varios capítulos se dejaran sin doblar. Por ejemplo, en la temporada 1 se doblaron 25 capítulos, pero 23 se transmitieron en Discovery Kids, en la temporada 2 se doblaron 24 capítulos, en la temporada 3 se doblaron 21 capítulos, en la temporada 4 se doblaron 26 capítulos, que normalmente ese es el número de capítulos que tienen las primeras 7 temporadas, en la temporada 5 también se doblaron 25 capítulos al igual que en la temporada 1, en la temporada 6 se doblaron 4 capítulos, y en la temporada 7 se doblaron 2 capítulos, y esas dos últimas temporadas que mencioné, no se transmitieron en Discovery Kids. Y esto se debe a que Thomas y sus amigos llegó a Latinoamérica 18 años tarde, y también se debe a que cuando se dobló la serie, no les llegó el material completo, o sea que solamente doblaban lo que les llegaba, dejando así un total de 167 capítulos doblados y 15 capítulos sin doblarse. En conclusión, Thomas y sus amigos fue una muy buena serie, que enseñaba muy buenos valores, tenía buenas canciones, pero no llegó a Latinoamérica de la forma en que esperábamos. Así que como calificación final le doy un 9,2 de 10, porque faltaron capítulos por doblarse, pero igual enseñaba buenos valores. Bueno gente de YouTube, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, dejen un like y suscríbanse, ahora sin más que decir me despido, adiós.